Juan Rojano Domínguez. Nací en Gibralgalia. Gibralgalia está en el término de 3 jurisdicciones: Pizarra, Cártama y Cazaramonela. ¿En qué fecha nació usted? El 6 de noviembre del 29. Empezamos por su abuela por parte de madre. ¿Cómo se llamaba ella? Francisca Paseco Rivas. Bueno, donde nació no sé yo ya porque yo... Bueno, ¿Sabes si fue a la escuela? no, era analfabeta. ¿Ella era religiosa? Bueno, tampoco, en aquella época no era. ¿Sabes si tenía ella algún tipo de afición? No, afición, trabajo, que trabajaba como burro. Que trabajaba en todo, en el campo, en todo. Escalando, segando y haciendo de todo. Con lo que hacían los hombres en el campo lo hacía ella. Esas labores las hacía ella en un campo que era de su en propiedad. El campo, no, que no era de su propiedad, donde le encartaba, Ajustaban trozos de trigo y los cegaban, y ajustaban otro y los cegaban y los cardaban y los preparaban, en fin. Y ella trabajaba en eso, en el campo. Ella trabajaba en el campo. Ese trabajo tenía que ser duro. Ya ves, más buena madera tenía. Yo vivía en Coín, entonces me acuerdo que se venía con 80 años, se venía de allí, de Gibralgalia, que hay una pilísima de kilómetros. Se venía con una cecita al hombro, en la mano, y nos traía a cada nieto, aunque sea 2 pesetas de tocino en aquella época. Eso era lo más bueno. Y un día fui yo a verla y me dice: Juanillo, qué lástima de mis carnecitas, que ya se las van a comer los gusanos. Y me dijo: abuela, le digo yo, abuela, no pienses en eso. Y entonces cogí, la llevé al médico, a uno que le decían el Canela, en Pizarra. Y me dijo: esto ya está terminado, esto ya no hay nada que hacer. Y a los 4 o 5 días se murió. ¿De qué murió? Murió porque ya estaba terminada, Si me lo dijo el médico a mí, dice: aquí ya no hay nada que hacer, porque está terminada completamente. Se murió la pobre. ¿El trabajo que tuvo su abuela en el campo, cuántas horas al día trabajaba? Todas las que encartaba. Trabajaba de zor a zor. De zor a zor. ¿Y eso ella lo compatibilizaba con las tareas del hogar? Sí, ella hacía las tareas del hogar y, en fin, y luego después en el campo, trabajando en el campo. Y mi abuelo igual. Mi abuelo era un hombre chiquito, pero era muy fuerte y, en fin. Mi abuelo precisamente trabajaba mayormente en los cortijos, le gustaba mucho el ganado. Pero ella, con mis tías, trabajaba en el campo. ¿Cuántos hijos tuvieron su abuelo y su abuela? Pues verás, tenía mi tía Paca 1, mi tía Josefa 2, mi tío Juan 3, mi tío Bartolo 4, mi tío Bastián 5, que yo sepa 5. ¿Sabe cómo se conocieron su abuelo y su abuela? No, eso ya no lo sé yo. La casa era una casa de campo, una casa normal y corriente. Tenía su camarita, en fin, vamos, era una casa de campo. Y yo nací en una choza de Parma. ¿No estaba entonces en el pueblo? ¿Estaba...? No, en el pueblo no, estaba a 1 kilómetro más o menos retirado del pueblo, no, de una barriada, que aquella era una barriada y ya se ha urbanizado más, pero vamos, que aquello era, ya había 4 casas y media, allí no había casi nada. ¿Su abuela perteneció a algún tipo de partido político? Yo creo que no. ¿Qué ideología tenía? No creo, era una mujer de su casa y no... ¿Le contó ella en alguna ocasión cómo era la vida antiguamente en el pueblo cuando ella era joven? No, de eso no me acuerdo yo, porque yo era muy chiquito entonces y no me acuerdo yo de lo que me contaba ella. Me acuerdo de la madre de ella, sí me acuerdo yo, de mi bisabuela, que yo le decía Maye, también la conocí, era muy viejecita y entonces, como estaba la vida, como estaba, pues yo la cogía y la expurgaba, le sacaba los piecillos que tenía en la cabeza y esas cosas. En vez de decirle madre ni abuela, le decía Maye. Hablemos de su abuelo, el marido de la abuela esta que me ha comentado. ¿Cómo se llamó él? Se llamaba Juan Domínguez Agua. Pues eso es lo que no me acuerdo yo, dónde nació. No sé dónde nacería, no me acuerdo bien dónde nació. ¿Él sabía leer y escribir? No, era analfabeto. ¿Tenía algún tipo de afición? El tipo de afición que tenía era el campo, y los animales, y los cortijos, trabajando en los cortijos, de ganadero y esas cosas. Él siempre trabajaba los animales de otros. Sí, exactamente, en los animales de otros. ¿Y sabe usted si le pagaban a él y a su abuela con dinero o le pagaban de otra forma? No, le pagaban con dinero cuando en aquella época, ¿sabes lo que le pagarían? No sé lo que le pagarían, pero vamos, lo que se pagaba entonces, la porquería. ¿Qué distancia tenían que recorrer desde casa al sitio que trabajasen?
Tenían que recorrer algunos días lo menos 5 o 6 kilómetros largos. ¿Qué medios recorrían esa distancia? No, animales no tenía, andando. ¿Sus abuelos, la casa que tenían, cómo era? La casa era el cuerpo de casa y luego por detrás tenía una cámara, diremos, vamos a decir las cosas como iban antiguamente. Tenía una cámara arriba que dormían mis tíos, tío Juan, mi tío, algunos, y luego por detrás tenía otra casa, otra habitación agregada a la casa, donde vivían mis tías y eso, los demás. ¿Tenía 2 plantas? ¿La planta No, baja? sí, dos plantas, diremos. ¿Y en la planta de abajo qué había? En la planta de abajo nada más que el cuerpo de casa. El cuerpo de casa es el dormitorio, el salón comedor. En ese cuerpo de casa que usted dice, ¿ahí se cocinaba también? Sí, se cocinaba, tenían una hornilla de leña con leña. ¿Y esa leña cómo la conseguían? ¿La leña dónde la pillaban? No, carbón no, de carbón no, eso ya vino mucho después. ¿Sabes si tenían luz eléctrica? No. Entonces se alumbraban con un candil y una torcilla de algodón, le llenaban de aceite y cuando se iba apagando, pues se lo llenaban otra vez. ¿Tenían aseo, un váter? No, en la calle donde podía. ¿Había algún sitio en la calle donde...? Sí, allí detrás de la casa había un corredor muy grande y allí hacían su servicio. ¿Agua corriente tenía la casa esa? Tampoco. El agua iban a los pozos que había, algunos estaban lejillos, más que de aquí a Guaro, bastante, con los cántaros que había antiguamente de esos de barro, se los traían al cuadril que le llamaban. Hablemos de su abuelo, la otra rama, por parte de padre tocaba. Sí, mi abuela se llamaba María Rojas Jiménez. Ella nació también allí, término de pizarra. ¿Ella sabía leer y escribir? No, también era analfabeta. Quizás se formó por otros cauces más tarde, No. ¿A qué se dedicó? Al campo. Tenía unas tierrecitas también, tenía unas tierrecitas propiedad que luego después el instituto se la estropeó, en fin. Hay un llano allí que le llamaban el llano franco. Allí tenía sus tierras y ella tenía en el verano se iban, hacían un chambao de lo que pillaban y se iban el verano allí. Esas tierras se las expropiaron. Sí, eran del Instituto Nacional de Colonización y se las expropiaron y hicieron allí bancales y de todo. ¿En qué época le expropiaron esas tierras? Después de la Guerra Civil. Estaba yo en la mili ya, sobre el año 48, 49. Me acuerdo yo que en el verano dormíamos, porque tenía una era de esa de trillar los trigos y eso, y dormíamos en la paz de las mieses, se llama. Ahí echábamos una sábana y una manta y allí dormíamos, mis tías y yo. ¿Esas tierras que tenía su abuela eran en propiedad? Las que tenía mi abuela, tenía las tierras en el secano abajo. Vivía donde está la antena de Gibralgalia. Tenía su casa, propiedad, y luego después tenía unas pocas de parte de secano, de olivo, almendro y todas esas cosas, que todo eso se ha perdido. ¿Y esas tierras las cultivaba, las labraba? Sí, las labraba todas. Hombre, lo que recolectaba lo vendía. Tenía algarrobo, en fin. Me acuerdo que tenía un algarrobo que era grandísimo, echaba una pila, un montón de algarroba, que todavía me parece que está el algarrobo allí, yo hago una pila de años ya que no voy allí. ¿Qué afición tenía? Campo, pues segaba, escardaba y el campo. ¿Cómo se conocieron su abuelo y su abuela? Eso ya no lo sé yo. ¿Cuántos hijos tuvo ella? Me parece que eran 4 o 5. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Juan Rojano Domínguez. Nació en Casarabonela, porque un día fui yo, porque yo tengo una artrosis en esta pierna que ya no me mete en mano, y me dice el médico, ¿tú cómo te llamas igual que yo? Y le digo, pues yo me llamo fulano de tal, Juan Rojano Domínguez. Tú no eres, dice, ¿tú de dónde eres? Digo, yo soy de Coín. Dice, tú no eres de Coín, tú eres de Casarabonela, tu familia viene de Casarabonela. Y resulta de que el médico era sobrino de mi padre, que paz descanse. ¿Él perteneció a algún tipo de organización política? No. ¿Era religioso? No, era un hombre de su trabajo. Era de estos que iban por el campo comprando chivo, comprando huevos y eso, una mula negra que tenía, me acuerdo yo. Y mi abuela lo llevaba a Málaga y lo vendía. Los huevos, las canastas de huevos y los chivos matados. Ella mataba a los chivos. Mi abuelo la llevaba al tren, a Pizarra, que había unos pocos de kilómetros. ¿Te acuerdas cuánto se tardaba en tren? ¿Cuánto tardaba su abuela en tren No, de Pizarra a Málaga? no, tardaba muy poco.
tren tardaría poco más de una hora. La casa de mi abuelo paterno había una casa, el cuerpo de casa, una habitación por detrás. Había otra habitación por detrás grande, que es donde metía una mula que tenía negra, me acuerdo yo, y tenía el pajá y tenía sus apaños allí. ¿En la casa estaba en el barrio este? Sí, pegada a la otra. ¿No estaba en el campo solo? No, estaba casi pegada a la otra, a la otra casa que él tenía, porque esa casa estaba por detrás. La casa que tenía, donde tenía las mulas y metía y la paja y las cosas. Aquello en una parte, casi como de aquí a Guaro, y tendría unos 60 metros de ancho, que llegaba allí a un arroyo. ¿Tenían sus abuelos luz eléctrica en la casa? No. ¿Y agua corriente? Tampoco. Eso, había un pozo allí cerca, entonces traían el agua igual que antes, igual que se traía antiguamente. Cacharro al cuadril. Para ver, tenía un candí o un quinqué con una bomba eléctrica, una bomba como un tubo que se metía y daba más luz que el candí. No, eso no era eléctrico, eso era de gasoil o de gasolina, de algo de eso. De gasolina no podía ser, yo no reventaría. De gasoil, una cosa de esa, sería de petróleo. ¿Dónde se cocinaba en esa casa? Dentro de la habitación que tenía un humero, le decían, con leña. ¿Tenían aseo? Aseo no. El aseo lo tenían que hacer fuera de allí, por detrás, en una chumba que había allí, unas pitas y unas cosas allí, ahí tienen que hacer. ¿Cuánta gente vivía en esa casa? Pues en esa casa vivía mi tía Josefa, mi tía Antonia, mi tía María, mi padre, 4, ya no había más. ¿Qué le contaban sus abuelos por parte de padre de cómo era la vida antiguamente? Mi abuelo era extraordinario, mi abuelo era un hombre, yo tuve mucho tiempo con él, yo y un hermano mío, y no me puso una mano encima nunca. Mi abuela sí me daba alguna vez de 4 zanquetazos con la pargata, pero él no, él era muy bueno. ¿Qué le contaba del pasado? ¿Le contó alguna vez alguna ocasión? No, del pasado no me contaba nada. ¿Qué ideología tenía él? Ideología no tenía ninguna. ¿Su abuelo pasaba tiempo fuera de casa? Mi abuelo sí, todos los días. Él salía todos los días con la mula, que tenía una mula, comprando huevos por el río, que le decían por Río Grande, por todas las casas iba, donde había chivos los compraba. ¿Y después qué hacía con esas cosas que compraba? Las que compraba, pues los chivos los mataba mi abuela y los llevaba matados a Málaga. Y los huevos los llevaba en 2 canastas que había de bimbre de esas, y ponía una tanda y otra tanda de paja y así los ponía. Entonces, las ventas siempre se hacían en Málaga, ¿no vendían? Sí, no, la venta en Málaga. ¿No vendían a otros? No, la venta siempre en Málaga. ¿Su abuela, por ejemplo, cuánto tiempo estaba entonces fuera de casa? Si se iba por la madrugada, cogía el tren... Mi abuela, pues, volvía casi a la noche. Él iba por ella a la estación después, que la estación quedaría unos 5 o 6 kilómetros. ¿Y cada día iba Sí. a Málaga a vender? No, cada día no, cada 2 o 3 días. Hombre, porque tampoco se pueden tener los huevos ahí, ni los chivos matados, ni nada de eso. ¿Había alguna manera de conservar los alimentos? No, los alimentos no, los chivos los metía allí en un chambao que tenía por delante y le daba biberón, que yo me acuerdo que le daba biberón de leche y los tenía allí los días que fueran, 2 días o 3 días, y entonces cuando eso los mataba, que yo me acuerdo que la sangre la freía, cuando ya se cuajaba, la freía con tomate y estaba muy buena. ¿Recuerda usted de ver a su abuela matar? Sí. Ella cogía el cuchillo y se lo metía así, y ya está. Y luego después, para segar en el campo, era extraordinaria y cegaba como un hombre. Yo tenía también una tía, mi tía Antonia, que iba a segar con los hombres. Ella era una mujer, pues le pagaban igual que los hombres, porque era una segadora de alta escala. ¿Alguna conversación que usted haya tenido con alguno de sus abuelos? ¿Que recuerde siempre o que le haya marcado? No, mi abuelo, uno era, por parte de mi madre, era un quequilla, pero luego después no era malo tampoco. Quisquilla es un hombre que era muy saborío, pero luego después no era malo, ni me pegó nunca, ni nada, y yo era un crío. ¿Sus abuelos, por parte de padre o de madre, le intentaron inculcar a usted algún tipo de enseñanza o de mentalidad o de...? No. ¿Empezamos por su madre? ¿Cómo se llamaba ella? Ana Domínguez Pacheco. Ella nació allí también, en Gibraltar. ¿Ella sabía leer y escribir? No,
no sabía ni leer ni escribir. Pero como no había medios en aquella época, pues no se enseñó. ¿A qué se dedicó su madre? Mi madre al campo, tierras de otros. Ella, ¿cómo le pagaban? Con dinero metálico en mano. 10 pesetas o 12 pesetas, por ahí. No, al día. ¿Ese dinero para qué podía servir? Para comprar el pan, todo. Porque antiguamente, ya sabe usted que valía todo muy barato. Sus abuelos, si hubiera que clasificarlos en nivel alto, medio o bajo económicamente, ¿dónde estarían? Por parte de madre. Por parte de madre, más bien bajo que alto. Por parte de padres, una cosa media. Porque estaban mejor, tenían unas tierrecitas y estaban mejor. Volviendo a su madre, ¿ella era religiosa? Religiosa no había ni a dónde ir. Allí había una iglesia que me acuerdo yo que los rojos la llenaron de borricos, de higos y los metían allí. ¿Esa iglesia dónde estaba? Esa iglesia estaba en el pueblecito que hay, que es ahora un medio pueblo. Entonces ella, ocio, afición, algún tipo de... No. ¿Ella escuchaba la radio, por ejemplo? A radio uno que yo compré en el año 50 o por ahí. Se venían todos allí a ver la radio, a escuchar la radio. Y iban todos los vecinos a escuchar la radio. A escuchar la radio, fue la primera radio que fue allí. ¿Qué tipo de programa? Cante y cosas de esas. ¿Recuerda si había novelas radiofónicas? No, novelas no. Novelas en aquella época lo decía. ¿Su madre en este trabajo que tenía en el campo, trabajaban de lunes a domingo? Sí. Ahí no había ni lunes, ni sábado, ni domingo, ni nada. Todos los días. Allí se descansaba el día de San Juan, que era la fiesta de allí del pueblecillo. ¿Y no había unas vacaciones de verano, digamos? No. ¿Cómo se conocieron su padre y su madre? Mi padre y mi madre se conocieron, yo no sé fijamente, pero yo sé que él se la llevó. Él cogió y se la llevó. Y me hicieron a mí. Se la llevó en contra de la voluntad de los Sí, padres. contra de la voluntad. Era muy hembrero también. Cogió y se la llevó. ¿Estaban casados? Bueno, se casaron después. Los casamientos que se hacían. Iba a la iglesia el padrino, la madrina y otros más y ya está. Pero estaban casados por la iglesia. No como ahora que se casan, están 2 o 3 años juntos y a los 2 o 3 años se casan. Y aquí las hay que llevan juntas ya años y años y otros todavía no se han casado. Y han parido y todo. ¿Y eso de que su padre se llevase a su madre, cómo sentó a la familia de su madre? Malamente, pero tuvieron que aguantarlo. Ellos se conocieron en fiestas, claro, allí hacían muchas fiestas. Hacían meceores, la Pascua y cosas de esas. Se conocieron. ¿Cuántos hijos ha tenido su madre? 9. ¿Y cómo hacía su madre para trabajar y cuidar a todos esos hijos? Pues tenía que hacerlo. ¿Trabajaría menos horas que su padre? Mi padre sí, trabajaba más, pero ella trabajaba más en la casa también. ¿Ella recibía ayuda por parte de alguien? No. Ella era una mujer, era una víbora. Y aquí ha vivido en Coín una pila de tiempo. Lo que pasa que mi hermano tenía una finca y ella tenía otra pegada al lado. Y entonces se fue a casa de una hermana mía y un niño cogió y se metió corriendo en el cuarto donde ella estaba y con un mesero le pegó fuego al sofá. Y entonces ella se creyó que el niño estaba allí y buscando al niño se quedó enterrado en humo. Menos mal que los del instituto que estaba allí pegando le echaron una manguera y apagaron el humo. Pero perdió los dedos de las manos, se quedó inútil total, se quedó como una momia, el 48% perdió. Yo me acuerdo que yo estaba trabajando en el aeropuerto y yo iba a verla todos los días y no se le veía nada más que los ojos, pobrecita. Y no quería irse, tenía una obsesión con la hija y con los nietos. Mira que mi hermano se lo dijo porque mi hermano vivía allí al lado, pegando. Mamá, no te vayas de aquí hasta que yo no me vaya. Pues ella quería irse con la hija, pues después con la hija y se perdió. ¿Su madre, cuando se tenía que desplazar a algún sitio, utilizaba algún tipo de vehículo? Andando. El vehículo que había allí era los pies. Cuando su madre se quemó en el incendio ese, ¿dónde recibió atención sanitaria? En Coín. ¿No fue al hospital de Málaga? Sí, fue a Málaga, pero en Coín fue donde recibió el hospital de Coín. Allí fue donde la curaron la primera vez y de allí la mandaron para Málaga, al centro de Camao. ¿Su madre cómo va de Coín a Málaga? Una ambulancia. ¿Esa ambulancia cómo era? ¿Era un vehículo a motor? Sí, un vehículo a motor, claro. Porque ese accidente, más o menos, ¿en qué época fue? Eso hace unos 20 años, por ahí. ¿Su padre cómo se llamaba? Mi padre Bartolomé Rojano Rojas nació en Cazarabonela
¿Su padre sabía leer y escribir? ¿En alguna ocasión le dijo que le gustaría aprender? Sí, pero como no podía, lo que era un trabajador nato. ¿Y por qué no podía? Pues porque no, aquella época lo que iba era a trabajar por la mañana temprano y venía a la noche y ya está. Él trabajaba en todo, en el campo, cegando, escardando, sacando palmas que llamaban, en fin, todo. ¿En qué consistía eso que hacía su padre con las palmas? El que tenía allí, por ejemplo, un trozo de tierra grande y tenía un palmar, pues cogía y se la sacaba y hacía tierra buena. Lo araban, lo labraban con sus vacas y sus cosas y le hacían tierra buena. En vez de un palmar, pues era tierra de labranza buena. ¿Trabajaba de lunes a domingo o tenía algún descanso? No, él no tenía descanso. Él trabajaba todos los días. ¿Perteneció a algún partido político o sindicato? ¿Qué va? ¿Qué ideología tenía él? Ni de izquierda ni de derecha, porque estaba trabajando ahí en Río Grande en una huerta que le llaman la Huerta La Rubia y estaba de hortelano, que cuando yo nunca más íbamos y vi 3 centavos allí en un centajo, le digo, abuelo, digo, pues papá, hay 3 centavos ahí, dice, pues están matados. Yo tenía 10 o 11 años. Mataron los rojos, los fascistas, no me acuerdo ya, pero estaban los 3 matados. Y él los vio allí los 3, puestos sobre una barranquilla, me dijo, estate callado que están matados. ¿No sabe usted el motivo por el que...? No, de eso ya no me acuerdo yo. ¿Qué tipo de enseñanza o de valores o de educación le transmitieron su padre y su madre a usted y a sus hermanos? Yo lo que me transmitieron era que de noche iba allí a una escuela que había uno que se dedicaba, que le decían el de la Huerta al Viejo, pero había que subir una cuesta como de grande. Íbamos de noche allí a dar clases, se llamaba Rafael. Juntábamos 4 o 5, de 8, 10 años, 11, íbamos allí a dar clases. Estábamos cegando o escardando en el campo, en los cigarrillos que echaba el manijero, nos poníamos allí detrás de una palma a hacer las cuentas de problemas y cosas de esas. Que ahí fue donde yo aprendí algo. ¿Usted entonces iba a esa especie de escuela por la noche? Sí. ¿Cuánto tiempo pasaba allí al día? En la escuela 1 hora o 2 echábamos, sí, todos los días juntábamos 3 o 4 amigos, 5 y íbamos, 12 o 13 años. ¿Cuándo empezó a ir? Sí. ¿Y cuándo dejó de ir a la escuela? Dejé de ir a la escuela cuando me fui a Cártama con mi padrino, con Rafaelito Marín. Me fui a Cártama y entonces me puse a podar olivo. Allí me enseñaron a podar olivo. Allí tenía yo unos 16 años, 17. Y en los 18 años me fui voluntario. Cumplí los 18 años y me fui voluntario a la mili. ¿Usted ha recibido algún tipo de formación más avanzada? Formación, sí, porque me fui a voluntario. Y después de irme voluntario, al año de estar allí, me fui 4 años, firmé 4 años automovilismo en Ceuta. A los 19 años me dieron un autocapo que allí había que aprender por fuerza, porque había un teniente más malo. Y por la mañana cose, por la tarde teórica, por la mañana cose, por la tarde teórica. Y con 19 años me dieron un autocar, me dijeron, tú mañana coges el autocar y te vas allá a la representación de Ceuta y coges los oficiales, los dejas en Tetuán, en el campo de aviación, y ya cuando ya los recogía me los traía otra vez, los iba repartiendo por el camino. Uno es la Legión, otro es... ¿Por qué se apuntó usted voluntariamente a la mili? Por tontería, porque me encontré con otro y me dice, vámonos voluntarios. Digo, pues vámonos. Y con 18 años me fui. Me fui en la punta arriba de la calle La Victoria, arriba en el cerro. Había un cuartel allí y allí me fui. Y a la semana me llamaron y entonces me fui voluntario. ¿Dónde le destinaron a ustedes? A Ceuta. ¿Cuánto tiempo estuvo en la mili? 4 años había que firmar. ¿Cómo era la vida en la mili? En la mili bien, porque yo me preparé y entonces los que había allí, los soldados, cuando llegaban los coches, los cogían y los ponían a limpiar coches allí. Y le digo al furrier, le digo, dame cabo. Dice, ¿tú sabes vas de cabo? Digo, sí, yo, claro. Pero entonces, yo de matemáticas estoy muy bien. Y entonces se presentaron 92 y saqué el número 2, porque el 1 era un recomendado del teniente coronel. Desde entonces ya me arranqué, que ya me se ha olvidado casi todo, pero con 19 años en carreteras malas y no he tenido un accidente en la vida. Luego me licencié en el año 50 y me coloqué en Entre Canales y Tábora. Cuénteme anécdotas de su época en la mili en Ceuta.
La mili estuve 3 años yendo de Ceuta a Tetuán. Hay lo menos 40 kilómetros, porque yo iba por Restinga, por el cuartel de la Legión, iba dejando oficiales hasta llegar al campo de aviación. Y el campo de aviación ya dejaba el autocar allí parado y luego a la 1 los recogía para arriba. ¿Cómo les trataban los militares a ustedes? Estupendamente. Me hicieron cabo después, ya ni limpiaba cosas ni hacía nada. Estupendamente. ¿Tuvo la opción de quedarse en el ejército? Sí, me lo dijo el capitán. Dice, no te vayas de aquí, que es de carrera. Pero yo me enamoré de mi mujer y me acordaba de ella. Digo, me cago en 10. Y me vine. Entonces me hice novio de mi mujer y me casé. Llevo 60 años casado, porque yo me casé en el año 50. ¿Dónde conoció usted a su mujer? Mi mujer lo conocí allí, cerca donde yo vivía con mi abuela, porque yo me crié con mi abuela paterna. Allí conocí a mi mujer, que era preciosa. Ahí está, tengo una foto de ella todavía, y era buenísima. Y a mí se murió una hermana, y mi mujer era chica entonces, tenía unos 13 años. Le digo, aquella niña tan bonita que hay allí, ¿de quién es? Dice, aquella es de Dolores, la muerte, que le decían a mi suegra. Y cuando yo vine de la mili ya era gazapona ella, y entonces la hablé y nos arreglamos. Porque los noviazgos en aquella época, ¿cómo se podía uno besar con la novia? No, ni besar ni nada, besar ni un beso. Porque yo iba a la feria a Pizarra, porque yo vivía a la afuera de Pizarra, y tenía que ir uno detrás y otro delante, pero lejos. Y se ponía uno a hablar con la novia y la madre enfrente, mirando. Cuando pegaba 2 zapetazos en el suelo, había que alargarse. ¿No se podían ustedes coger de la mano? Nada, ni de la mano, ni nada. Ni un beso le dio a mi mujer. Hasta que se casaron. Hasta que nos casamos. Volviendo un poco atrás, usted cuando estaba en ese colegio donde aprendió en esa especie de escuela a la que usted iba por la noche a leer y a escribir, ¿había niños y niñas juntos? No. Niños, no los niños. De gazapones de 14 años, 13, por ahí. Las niñas no iban niñas ninguna. Todas se quedaron analfabetas. Descríbame cómo era ese sitio donde usted aprendió a leer y a escribir. Ese sitio era un cerro donde está la antena, que yo me crié, y había que bajar al arroyo de Casarabonela. Y allí, en uno que le decían Rafael de la Huerta al Viejo, que estábamos muy bien de número, y allí estábamos el rato de... ¿Cuántos niños había allí? Allí había 12 o 14 había. ¿Y los materiales escolares, digamos, el lápiz o el cuaderno? No, eso me lo compraba mi madre, mi padre y eso. ¿Recuerda usted qué materiales tenía? En la escuela un libro y la cartilla y 4 tonterías. Yo había veces que sabía libros enteros de memoria. Y ahí es donde usted aprendió, como decía antes, bien lo de las matemáticas. Sí, las matemáticas. Matemáticas me ha dado muy bien. Por eso que tengo un nieto que ha salido hacia mí. Le digo, Juan, eres otro abuelo que has hecho la carrera, seguía de ingeniero de telecomunicaciones. Y la novia está estudiando 5º de Derecho, allí enfrente del clínico. Ella ha terminado la carrera este año ya. Era un superdotado. Le digo, ¿te pareces a mí? ¿La casa en la que usted vivía cuando era pequeño, cómo era? La casa donde yo vivía era una choza de palma, que allí están todavía las paredes de pie, que porque fui un día con mis nietos, porque yo pienso de quemarme. Y un día los llevé a los 2. Y me dice, abuelo, ¿a qué me has traído aquí? Digo, tú ves el algarrobo este que hay aquí, porque hicieron la antena, pero el algarrobo lo respetaron. Y yo me acuerdo que yo, chiquitillo, pillaba el pesillo arriba y me hartaba dormir bajo el algarrobo. Y le digo, tú ves, cuando yo me muera, me quemáis. Y la ceniza la echáis aquí de escarcía debajo del algarrobo. Y el cajón lo tiráis al peso bajo ese. El peso bajo que tenía 4 o 5 kilómetros hasta llegar al río. Dice, abuelo, a eso me has traído tú a mí aquí. Digo, pues eso te he traído. ¿Esa choza en la que vivía cuando era pequeño, cómo de grande era? De grande era poco más grande que el salón este. Y ahí ya dormíamos unos para adelante y otros para atrás. Dormíamos 5 o 6. ¿Solo tenía una única estancia, una única habitación y ahí dormían y cocinaban? Ahí dormíamos todos. La cocina estaba afuera y estaba cortada con un cañizo. Y un humero, le llamaban, que hacía de comer y eso. No teníamos luz eléctrica. ¿Y agua corriente? Tampoco.
Había que ir, pues ya vamos al pozo cerca, pero había que ir al pozo. Que otra había ahí una mujer aquí con 98 o 99 años que se acuerda que trabajó con mi padre mucho, escapotando Arbellana, y todavía se acuerda, Frasquita que le llama, lo que ganó mi padre y ella un día que ganaron los dos iguales. Digo, Frasquita, tienes una memoria, pobrecilla. ¿Cómo es que su padre y su madre deciden irse a vivir allí a esa choza en mitad del campo? Porque no había otra cosa. Entonces hicieron la choza esa de Palma. No, la construyó uno que le decían allí Zarborrico. ¿Y esa choza cuando llovía o hacía...? No, eso no se mojaba ni una gota. ¿El suelo de qué era? El suelo terrizo. Lo blanqueaba mi madre con tierra colorada, me acuerdo yo. ¿Y las paredes? No, las paredes sí, las paredes de galacín, grandes, paredes de piedra. ¿Para dormir qué utilizaban? ¿Una cama? No, para dormir había 2 o 3 camas, pero eran colchones de zayo o de borra. Borras son palmas de esas hebras. ¿Era cómodo para dormir? Cómodo no, malísimo. Nos criamos como los animales. Pero ¿qué vamos a hacer? No había otra cosa entonces. Cuando tenían ustedes que hacer sus necesidades, que ir a lo que hoy decimos ir al baño. Detrás un caño que había grande. Un caño detrás de la casa había una separación de 1 metro y pico. Allí hacíamos las necesidades. Cuando no, al campo. ¿Tenía animales en casa cuando usted era pequeño? No, 4 gallinillas, poca cosa. ¿Para cocinar? ¿Qué utilizaban en su casa? Leña, una estrebe de hierro y leña, la olla en lo alto y ya está. ¿Y cómo se iluminaban? Con un quique, igual que lo que le dice ahora, o con un candil. Por ejemplo, cuando usted tenía que ir desde su casa al sitio donde aprendió a leer y escribir. No, ese camino lo hacíamos con un faro. Un faro es una cosa cuadrada con 4 cristales y lo hacíamos con un faro el día que hacía mucho oscuro. Cuando había luna llena. Entonces camino abajo, un camino de... Como era por la noche, en esa escuela, ¿cómo se iluminaba? No, en la escuela esa había candiles también, y quinqueles y cosas de esas. Ciego perdido. Yo tuve una infancia muy mala. Mala porque tuve necesidades de muchas cosas. Por ejemplo, comida comía lo mínimo. 4 patatas fritas y 4 patatas cocidas y 4... nada. Pero ya después, cuando me vine a Coín, ya en el año 50, me coloqué en Entre Canales y Tábora. Tuve 37 años. ¿Esa empresa qué hacía? Esa es una empresa de construcción, grande, igual que Dragado. Y entonces ya empecé para arriba, y ya junté dinero. Compré 3 huertas, 2 olivares. Y ya hice en la huerta donde están mis nietos, los 2 hijos de Blío que me da Orcó, tienen 2 casas a 100 metros cada una. Yo tenía 3 huertas, le di a cada hijo una huerta buena. Y a mi hijo, el que ahorcó, le di la parte, le di una mejora, porque como tenía esquizofrenia, le dejé una mejora. Y entonces me dijo mi Rafael, que es el mayor, que tiene 22 años, me dijo: abuelo, ¿por qué no me haces escritura ya que la has hecho a Tita Lola y a Tito Bartolo y a Tita Ana? Digo, pues habla con el notario y yo te hago escritura. Pues habló con el notario y le dijo que mientras yo y ella vivieran no teníamos allí nada en absoluto. Más que se quedó la cosa así. Como ella ya estaba aquí, porque yo me la traje aquí porque se volvió loca, estaba de la cabeza perdida, le di un parlí y no sabe. Ha recuperado la habla, sí, la habla la ha recuperado bien, pero después nada. Y ya me hice de algún dinero. Compré 2 camiones míos propios y ya me hice de algún dinero. ¿Qué hacía usted exactamente en la empresa? En la empresa ya camionero. Yo he trabajado con 3 casas de camiones. ¿Cómo era su trabajo? Mi trabajo era, pues, transportar personal de Coín a Estepona, a Marbella, a Playa Mala, el mercado de Torremolinos. La cascada también la hicimos nosotros, el Hotel Cervantes. Hicimos una cantidad de obras terribles. ¿Y usted se encargaba de llevar a los obreros desde Coín? A Estepona. Salíamos de Coín a las 6:20 de la mañana para llegar allí a las 8. Y estuvimos así todo el saneamiento de Estepona y el agua. Y después pasamos a la depuradora de Marbella. Hicimos la depuradora de Marbella hasta el arroyo La Miel. Desde Marbella al arroyo La Miel, que los tubos de salida cabía uno de pie, pero al salir ya hicimos en cada arroyo una gemela para 2 tubos. Le pusimos uno y Dragado después hizo otro tubo, no más que hacer la excavación y colocar tubos. O sea que hicimos las cosas con tiempo. En esa época
¿había muchos accidentes laborales? No, yo estuve en Asturias también 4 años y pico. Yo estuve 4 años y pico en Asturias. ¿Cómo es que estuvo? En Asturias sí estuve yo también. En Asturias había muchos accidentes porque no había entonces cuidado con los cuidados que hay hoy en obra. Hoy en obra hay mucho cuidado. Pero antiguamente a lo mejor iban los carrillos de mano eran de ruedas y había cables en el suelo y se quedaba el tío pegar cables. Hubo allí muchos accidentes. Yo me acuerdo una vez que se le escapó porque allí había 13.000 hombres trabajando. Tenían 3 canales solos y se le escapó una barra a una grúa de Huarte de 12 metros de larga por 22 de ancha y le cayó a un tal Jabar Quinto en la cabeza y se le abrió un canal. Y yo tenía mucho valor y la anduve yo con el practicante cogiendo los casitos de cezo de lo alto de los tableros. Yo estaba de Jabar Quinto era un tío, era encargado general, estuvo y pegó un bote y alargó un borbote de sangre común y yo agarré y le estuve ayudando a coger los casitos de cráneo de lo alto de los tableros. ¿Cuánto ganaba usted en esa empresa? No, en esa empresa ganaba yo dinero, ahí echaba yo dinero porque yo estaba de capataz. Y entonces sí ganaba yo dinero ahí. Pues yo ganaba 20 duros toda la semana o más, que eran duros entonces, pero entonces eran dinero. Cuando terminó esa empresa, a mi mujer le caía muy malamente aquello. Y pedí yo traslado y me echaron aquí, a Río Grande que le llaman. Y estuvimos haciendo un sifón ahí. Hicimos un trozo de canal, desde Las Mellizas hasta Cártama. Lo hicimos nosotros, todos los sifones, porque Dragados y Construcciones no tenía tubos. No tenía fábrica de tubos. Y entonces venían los tubos en el tren. Y yo con el camión los acarreaba, le echaba 3 tubos, que es lo que podía el camión. Un camión bueno. Y bajaba por una cuesta que cabía el camión justo. Allí no bajaba ningún camión nada más que yo. Y bajaba con el camión justo. Digo, como de le escape una patajía al camión, no queda aquí ni quien lo cuente. Pues yo bajé todos los tubos del sifón, que un sifón más que de aquí a Guaro. Una cuesta abajo, a la medida justa del camión. Y estuve de camionero con ese camión, estuve yo, le hice ese camión ya yo cerca de 1 millón de kilómetros. Y luego estuve con una bomba de hormigonar, de esa de las mangueras largas que se le echaba a los tejados. Yo fui a Madrid, yo rompí 3 bombas en el camino de Hormiguera. Allí fui yo 3 veces, porque esas bombas trabajaban, un camión de 6 metros le duraba 5 minutos. Cuando se ponía a trabajar, 5 minutos. Tenía que tener 2 plantas, echaba más tiempo en arrimar el camión a la torba que yo en echarlo. Y le hicimos al muelle 7 y al muelle 6, 15 metros a cada lado. Y al terminar hicimos los depósitos de Rompacardi, que están allí todavía. En Málaga, en el puerto, hicimos todo el paseo de la Farola, la ampliamos 15 metros para adentro, por abajo todo lo que comercial, la ampliamos 15 metros, pedazo grandísimo allí. ¿Qué derechos laborales tenían ustedes? ¿Tenían derecho a descansar un día de la semana? No, eso sí. ¿Cuántos días Eso sí, los domingos, los sábados se trabajaba. ¿Y tenían vacaciones? Vacaciones tuve yo. A los 16 años tuve yo unas vacaciones. A los 16 años me las pagaban. ¿Cuánto duraban a lo largo del año? 15 días. A mí me pagaban todos los años las vacaciones. ¿Por qué dejó esa empresa Entre Canales? Porque ya me jubilé. Y entonces el director del aeropuerto era íntimo amigo mío. ¿De qué aeropuerto? El aeropuerto de Málaga lo hizo Entre Canales y Agromán, que se llamaba UTAN. Unión Entre Canales y Agromán. El Picazo le llaman. Que han hecho otra ahora a la izquierda. Ahora han hecho otro aeropuerto a la izquierda más grande. Pero yo estaba ahí entonces y he estado ya 4 años en el aeropuerto ese. ¿Usted de qué conocía al director del aeropuerto? Yo conocí al director del aeropuerto porque la mujer estaba de secretaria con el ingeniero nuestro. Se llamaba Beatriz González Simón. Era hija del ingeniero que había en la fábrica de amoníaco. Era más lista que un rayo. Y yo se lo dije, Juan, yo ya no estoy más tiempo aquí. Yo ya me voy para mi casa. Si tú quieres, yo te traigo mi hijo. Y entonces a él lo trasladaron a Sevilla. Pero a la mujer hizo unas oposiciones y sacó el número 1. Y se fue a Sevilla con él. Ahí está la torre de control nueva que han hecho en Málaga. Y otro hijo ingeniero. ¿Usted qué trabajo empezó a hacer en el aeropuerto? En el aeropuerto la conservación de las áreas críticas. Las áreas críticas son lo que hay fuera de las pistas. Tiene 37.000 metros cuadrados cada área de esas. Y en las puntas hay unas luces verdes. Usted habrá visto unas luces verdes.
Pues yo estaba nada más que al tanto de si se fundía algo en la luz, iba yo y ponía una bombilla nueva y ya está. Eso es lo que yo hacía. Y llevaba el aeropuerto de Málaga, el de Granada y el de Almería. Además de esa tarea de conservación, de estar pendiente de las luces, ¿qué otra cosa tenía que hacer usted en el día a día? Nada. ¿Qué edad tenía usted cuando empezó a trabajar? No, cuando empezó a trabajar ya tenía yo 60 años. ¿Y cuánto tiempo estuvo trabajando? Estuve trabajando en el aeropuerto 3 años y algo. ¿Qué anécdota recuerda usted del aeropuerto? ¿Presenció algún accidente o alguna situación de peligro? No, de peligro no, porque yo tenía un walkie-talkie y me avisaban cuando el avión venía, el que venía de la parte de Sevilla, 30 kilómetros más para arriba por la carretera de Morón, 30 kilómetros más para allá de Campillo. En lo alto un cerro estaba entera, un cerro muy picudo y estaba todo lleno estaba todo hueco por abajo. Aquello estaba todo hueco, que allí es donde estaban los generadores, porque eso no se puede quedar sin luz. Saltaba al automático la corriente y enseguida se encendía, las bombillas se encendían para que los aviones no fueran a trompezar con eso. ¿Nunca vivió una situación de emergencia? No, nunca. ¿Usted ha pertenecido a algún partido político? Yo no. ¿A alguna organización sindical? Yo no. ¿Cómo ha cambiado el tráfico en todos estos... El tráfico no ha tenido el mínimo accidente. Pero usted seguramente que ha presenciado muchas cosas en la carretera. Muchas. Yo he visto muchos matados en la carretera, matados hechos polvo. Allí en los pisos aquellos de Sofico a salida de Fuirola, vi yo una mañana uno que lo había cogido un barreiro de esos grandes cargados, con un cochecillo de esos, un 4 latas de esos, y estaba aplastadito hecho carbón. Aquello me hizo a mí, digo, madre mía de mi alma, ¿esto qué es? Y estaba el pobre, había pasado el camión por lo alto de él. Yo he visto muchas cosas en la carretera. A mí tan solo me dio el camión que yo llevaba, ya ves, que yo era hierro todo. Y iba yo por el llano de la Carihuela y el que iba adelante frenó. Y el camión que yo llevaba, ya ves, y que venía tras mí era un pegazo y no se dio cuenta que yo había frenado y deshizo carbón. Allí se quedó echando chorro de agua en medio de la carretera. Me dio por detrás. Y ya ve el camión aquel que era todo hierro. El único accidente que yo he tenido. No he tenido más nunca en la vida ni una chispa de nada. ¿Ha cambiado la forma en la que la gente conducía y conduce ahora? Ha cambiado mucho. Ha cambiado en todo. Porque hay muy buenos coches, hay pocas carreteras y hay muy buenos coches, andan mucho. Y de aquí no veas. Yo no he bebido en la vida, yo no he fumado, no me he puesto el primer cigarro en la boca, nunca en la vida. Usted sabe lo que yo he bebido, mucho café. Bueno, pues fui a Barcelona con mi camión, un camión que yo tenía. Fui a Barcelona por unos muebles de una tía mía que le entró un cáncer y se vino aquí con la hija Coín. Y entonces me dice el marido, me dice, ¿tú eres capaz de venir por los muebles? Digo, yo claro. Cojo mi camión y vamos por los muebles. Llegué allí y el hijo vivía en la 4ª planta y ya tenía todos los muebles abajo. Le digo, ¿tú no te quedarás durmiendo? Dice, yo no. Para allá fue todo el camino viendo el panorama y comiendo pa' morcilla. Pero cuando bajamos de Vallirana había que meterse por debajo de un puente Molín de Rey y cogí la autovía. Y allí con la cabeza de Buda ahí. ¿Y sabes dónde despertó? En las cuevas de Nerga. Y yo llegando a Almería, ya venía harto carretera yo, porque llegar 30 kilómetros más para arriba a Barcelona, tiene guasa eso. Yo soy muy duro, yo no he pegado la primera cabeza en la carretera. Y me dice, ¿por dónde vamos? Digo, por la mierda para ti. Bueno, pues ahí en Almería hay unas rectas muy grandes y veo yo una luz. Digo, ahora me voy a beber un café solo largo y le voy a echar una gotita de coñac. Y me lo bebí como una purga. Y no hago nada más que salir del bar, el sargento con el puro. Dice, ¿dónde viene usted? Digo, de Barcelona. ¿No usted que voy cargado de muebles hasta los topes? Dice, pues le voy a tener que hacer la prueba de alcoholemia. Y yo me entró un miedo, digo, que yo no haya bebido en mi vida, que aquello me lo bebí yo como una purga. Y me pone el lobo y me dice, azopla usted. Digo, maestro, yo ya no tengo más aire. Y pues vaya de usted ya. La única vez, porque yo no me he puesto un cigarro en la boca en la vida. Mis amigos todos han fumado, pues yo no. ¿En qué ha cambiado la forma en la que la gente conduce? La gente conduce que tiene muy buenos coches y mucho cardo. ¿Ahora se ve más que cuando usted...? Entonces no había tanto borracho ni tanto... No, esto nada. Ni caían tantos coches por los barrancos como caen ahora. Eso no.
las carreteras son más buenas el doble, porque yo para allá me fui por la autovía y yo veía la carretera desde abajo. La autovía no tiene ni cuesta ni tiene nada, todo llano. Y yo veía por abajo, por un pueblo, veía yo la carretera vieja con una cola de coche. Digo, no ve lo que va ahí. Después de jubilarse, ¿usted ha ejercido algún tipo de actividad? Después de jubilarme estuve en el aeropuerto 8 o 10 años y ya está. Me operé de la rodilla esta y me dijo el doctor Segre que me operó, me dice, opérate la otra ahora que estás a tiempo que te la tienes que cargar. Pero como me dolió tanto, no me quise operar. Y me la he cargado. Y ahora cuando fui, me dijo mi hija, aquí nos dan esta noche las 12 de la noche. Digo, ¿era posible esto? Porque aquello estaba lleno a tope. Y no hago nada más entregar los papeles, me llamaron. Digo, coño, yo me escapé. Y me dice el médico que me vio, usted tiene una artrosis ya del 3er grado. Y yo no me atrevo a meterle mano, porque usted ya con 80 años ya no me atrevo yo a meterle mano, porque la anestesia que yo tengo que darle, usted no va a ser capaz de aguantarla. ¿Y usted cómo se llama igual que yo? Me dice. Digo, pues yo me llamo Juan Rojano Domínguez. ¿Y usted de dónde es? Digo, yo de Coín. Pues yo llevo 60 años en Coín. Dice, usted no es de Coín, usted viene de Casarabonela. Y es verdad, mi padre nació en Casarabonela. Mi abuelo le decía Juan Bonela y era sobrino de mi padre. ¿Qué recuerdas de los días anteriores a la guerra civil? De los movimientos que empezó por Asturias, la guerra civil, me acuerdo yo. Y me acuerdo de una noche que metieron unos pocos allí en la cárcel y amanecieron 4 ahorcados. Ellos mismos ahorcaron. ¿En qué cárcel? En la Sierra de Gibralcalia, a donde yo me crié. ¿Y esas personas eran republicanos? Yo no sé cómo era. Yo lo que sé es que lo cogieron los rojos, los metieron allí en la cárcel y me hicieron los 4 ahorcados. Yo me acuerdo que yo iba chiquitillo y yo veía la llama de fuego, colorada, de los tiros que pegaban y eso. ¿Te lo veías eso desde dónde? No, eso te lo veía yo desde mi casa, porque yo me crié con mi abuela. Y entonces se murió allí una que se llamaba Angelita y estábamos allí en la puerta y yo decía, esa luz tan loca, eso tan alumbrado, tan... Y eso era la guerra que estaban pegando tiros unos a otros. Es lo único que yo me acuerdo. Pero yo era un niño entonces. ¿Recuerdas de escuchar disparos o bombardeos? No. De bombardeo no. Bombardeo, venían los aviones y nos metíamos abajo de cualquier cosa que nos moviera, porque venían echando bombas. Los que se salieron de mi pueblo, Palmería, los barcos se lo cargaron casi todos en la carretera, desde la mar. Y entonces nosotros nos volvimos para atrás, desde un sitio que se llama Casa Palma, las mitas de Casa Palma. Su familia decidió en un momento determinado salir del pueblo y huir hacia Almería. ¿Hacia Almería? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque estábamos asustados con la guerra, por eso estábamos asustados. ¿Y en esa huida quiénes iban y qué llevaban? Nosotros llevábamos las gallinas, todo cargado un borrico, me acuerdo yo que llevábamos. Y allí nos paramos en la ermita de Cada Palma, que se llama. Recuerdo yo que todavía, yo me harté de tocino asado. Y entonces vino no sé quién, dice, los rojos ya han tomado Málaga. Y ya nos volvimos para atrás, otra vez a nuestras casas. De Málaga la habían tomado los nacionales. ¿Y cuando volvieron ustedes al pueblo, qué encontraron? No, aquello ya no. ¿Allí no había soldados Allí en el pueblo? no, allí no. Allí los moros, porque Franco se trajo muchos moros de África. Los moros y yo sé que mataron a muchos allí y hacían muchas perrerías. ¿Qué tipo de cosas hacían? Hacían que le pegaban una palida a uno y lo mataban, porque a ellos les parecía, ya sabes. ¿Tiene usted alguna idea de cuánta gente murió represaliada? Uy, eso murieron muchísimos. Sacaban que mi suegro fue uno de esos, mi suegro para descanse fue uno de los que mataron, porque se iba a la guerra. Y entonces uno que le decía, Juan el Lerno, le dijo, vente para acá, vente con nosotros que estaban refugiados, vente para acá que te van a matar. Y se metieron allí en una cueva y no cabían. Y se dio las piernas afuera y los civiles le pegaron un tiro en una pierna y se sangró. Entonces él salió corriendo al pecho bajo y al pasar río, allí pegado a una palma, se quedó ya sangrado. ¿Usted sabe si por parte de gente partidaria del bando republicano durante la guerra o antes se ejerció la represión sobre otras personas? Sí, claro, muchos mataron. ¿Podría decirme? Porque allí en el Batatá, que le llaman en Málaga,
En el cementerio que ya no se usa. Allí creo que hacían una faja, creo yo que esto es oída mía. Hacían una faja grandísima con una máquina y los ponían en el filo y los mataban. Iban pegándole tiro y matándolos. ¿Quién le ha contado a usted eso? Eso es que yo lo he escuchado, y que he estado viendo ahora de sacar los huesos que están sacándolos. Yo le pregunto en su pueblo. No, en mi pueblo no había nada. En mi pueblo no había nada. En mi pueblo se llegaban y mataban a cualquiera y se lo llevaban y ya está. Quien los mataba por los moros mismos o los civiles, cualquiera era bueno para matarlos. Lo peor que hacía era llevárselo a la cárcel primero. Y en la cárcel los mataban. Y sacaban los camiones a medianoche y los fusilaban allí. Y le echaban una capa de cal. Cuando le parecía, le ponían otra fila allí y los mataban. ¿Dónde eran fusiladas estas personas? En el Batatá, que le llamaban. Allí a la salida de Málaga hacia los Prados. No, en mi pueblo no los mataban. En mi pueblo no los mataban. ¿Y los republicanos o los anarquistas o los rojos mataron a personas también? Todos mataron. En su pueblo. Sí. Allí había uno que le decían Murgueza y le mataron 4 hermanos. Uno de ellos se escondió en la fábrica palillos de esos de dientes, y estuvo escondido una pila de tiempo. Y entonces el hermano, cuando ya vinieron los fascistas, que tenemos así, me parece, fue y se enteró a los que habían matado a sus hermanos. Y fue y los mató a los 4. Dice, ya no mato ni uno más. He matado a todos los que han matado a mis hermanos. ¿Y por qué mataron a sus hermanos? ¿Por qué motivo? Porque serían de izquierda, de derecha, de lo que fuera. ¿Sabe usted si contra las mujeres se ejerció algún tipo de acto de represión? No creo, yo no recuerdo, que yo recuerde no. El cura o el párroco o sacerdote que había por allí, ¿qué pasó con ese hombre? No, el padre no, allí no había cura entonces, había uno que le decían el cura Segarra, que vino mucho después, y le decía, soy unos animales de bellota. Animales de bellota son los guarros, que eso es lo único que yo recuerdo. ¿Qué ocurrió con los maestros después de la guerra? Maestro no había allí ninguno. ¿Farmacéutico? Ni farmacéutico. ¿En el pueblo hubo algún tipo de combate? No. ¿De disparos? No. ¿Alguien de su familia se alistó en alguno de los ejércitos? No. ¿Y algún amigo, quizá? ¿Algún conocido? Que yo sepa, no. ¿La gente que se fue de sus vecinos a Almería, todos murieron? No, los vecinos que fueron a Almería, todos se quedaron allí en Casapalma, que estaba a la vera del cortillo de Casapalma, que ahora está la ermita allí en Cadarón, hecho rumbado ya. Y antes de que llegasen los nacionales al pueblo, ¿usted recuerda si, por ejemplo, su padre o su madre escuchaban las radios, si sintonizaban las radios? No sé quién llegó o quién fue, porque yo era un chiquillo, y dijo, los fascistas o los rojos ya han llegado a Málaga y ya vienen para arriba. Y entonces nos grupimos para atrás. ¿Sí? ¿Cómo se enteran ustedes de que la guerra ha acabado? Pues no me acuerdo yo fijamente el día. ¿Sufrió usted o su familia racionamiento? Claro. ¿Cómo era eso del racionamiento? Íbamos por el pan, íbamos por lo que daban, por el tabaco, porque mi padre, mi sobrino Bartolo se llama igual que mi padre, porque es Roja por la madre y Rojano por el padre. Y me acuerdo yo que el tabaco lo cogía yo para mi sobrino. Bartolomé Rojano Roja, que se llamaba mi sobrino, que ahora ha juntado mucho dinero y es un buen constructor. Pero el racionamiento, Sí. ustedes iban a un sitio. A un sitio. ¿Y tenían una cartilla o algo así? Sí. ¿Y qué ponía en la cartilla? En la cartilla ponía lo que te tenían que dar, pan o 2 panes o lo que fuera, o el aceite o lo que te perteneciera. Te hacía cola, un racionamiento que había. ¿Cada día se iba a...? Sí. Cada día iban a buscar el racionamiento. ¿Cuánto duró aquello? Aquello duraría poco tiempo, aquello duró un año, por ahí, o menos. ¿Y la gente compraba cosas del extraperlo, cosas del mercado ilegal? ¿Alimentos? Alimentos que sí compraban, porque entonces había comida, pero era todo traspelo. El pan lo amasaban los panaderos allí de noche y lo vendían a traspelo. ¿Y eso cómo se hacía para que no les pillasen? Porque ellos amasaban de noche y de día lo vendían. O sea que había comida, pero no lo podían vender al público porque lo fastidiaban. ¿Sabe de alguien a quien la Guardia Civil pilló con el extraperlo? ¿Qué se le hacía a la gente que...? No, yo me acuerdo, de eso no me acuerdo yo, de que haya pillado con el traspelo ninguno, así no recuerdo yo. ¿Qué le pareció a usted la dictadura franquista? Hombre, la dictadura franquista fue regular, porque si unos mataron, otros mataron. Porque vamos a decir una cosa por la otra. Tanto unos mataron como otros mataron. Cuando estaban los rojos, mataban a los rojos. Cuando estaban los fascistas, pues mataban a los fascistas. Porque yo me acuerdo una vez que cuando murió Franco,
Franco lo vi yo, como desde aquí ahí enfrente, lo vi yo allí en el puerto de Málaga, que estaba yo trabajando en el puerto, y lo vi allí en un barco que ya era muy viejo, y uno que le llamaban como Fraga de Ibarne, que ya está, que es un franquista de los que queda, que ya no le puede con los cojones, que ya va, pues Arias Navarro. Lo tuvieron escondido en una casa 5 o 6 meses para que no lo matara, y luego mató a todos los que lo tuvieron escondido allí. Ese que cuando murió Franco dice, señores, Franco ha muerto. ¿Y ese dónde estuvo? ¿Quién lo tuvo escondido? Escondido en Málaga, allí en la Alameda. Lo tuvieron escondido 5 o 6 meses. ¿Y eso lo sabe usted por alguien que se lo ha contado? Por alguien que lo ha contado, porque yo no sé, yo era un chico, yo era un crío, entonces no. Pero yo lo escuché de decir, Franco ha muerto. Entonces la dictadura, aparte de todo lo que ocurrió en la guerra, ¿cómo vivió usted esa época, esos 40 años de dictadura? Hombre, en la época yo entonces era un crío y no tampoco me daba mucha cuenta de las cosas que pasaban, pero que mataron mucha gente, sí me acuerdo yo, que mataron mucha gente tanto de un lado como de otro. Y de noche sacaban la gente de la cárcel, los sacaban de noche por camiones enteros y los mataban allí, los echaban a la saja. Cuando comienza la transición, ¿usted tuvo miedo? Yo no, porque yo sabía que la democracia no era una cosa que no... ¿Qué esperaba usted de la democracia? Hombre, la democracia, yo no sabía tampoco lo que era la democracia. Ya me enteré después de lo que era la democracia y lo que no era. Pero la democracia era una cosa, no me parecía muy mala porque ya vino la libertad de expresión, que ya podías hablar lo que quisieras y no te molestaban, porque antes no se podía hablar ni un pitocho, porque te cogían y te metían en la cárcel. ¿Ha conocido a alguien que haya militado en algún partido político en la clandestinidad? No. ¿Qué cambiaría usted de la transición y de la democracia? Pues yo, la democracia, llevándola bien, yo creo que es mejor, porque por lo menos... Si tú tienes que decirle a alguien cualquier cosa, que se lo pueda decir claramente y que no te pase nada. ¿Y qué mensaje le gustaría a usted trasladar a la gente que vea esta entrevista en el futuro? En el futuro de ahora, pues yo qué sé qué decirle, porque el futuro no llevamos una cosa muy buena, porque usted sabe que el mundo está descorrompido por completo, que esto no va a terminar bien porque es mundial y se va a liar porque yo no lo veré, a lo mejor, porque yo ya soy un viejo y ya no lo veo. Por lo mismo me da que me peguen 5 tiros ahí como que me peguen 4. Pero que yo veo que esto no lleva a buen camino. Ni Zapatero, ni Rajoy, ni el otro, ni ninguno. Y lo que quiere es hincharse. Todo lo que entra es a hincharse de dinero y ya está. Y luego se licencian con la paga íntegra. Y porque les descuentan el 15 o el 5%, pues ya están con ganas de hacer huelga y de todo. ¿Qué enseñanza importante ha tenido usted en su vida que le gustaría destacar? Lo más importante que yo he pedido es la paz en el mundo, y ya sabes, la paz. Y la libertad que había antes de los rojos y de los fascistas. La paz que había antes, que se divertía uno de cualquier manera, y no había la maldad que hay hoy, ni había eso de dar tantos puñaladas a las mujeres, de matar mujeres así por la buena. Eso es terrible, que llevan 27 mujeres matadas. Mujeres que a lo mejor que han preñado y dan a luz en el bate y dejan el niño que allí que da ahogue, todo eso. Usted lo verá igual que yo. El mundo está corrompido por completo. Esto tiene muy mal arreglo.